Este video me quedó muy bueno, hay mucho de qué hablar. Vamos a platicar de las primeras declaraciones de Picasso posterior a la pelea contra Naoya Inoue. The Ring le hizo una entrevista donde Picasso dice que por momentos él se vio mejor que Naoya Inoue, que la pegada de Inoue no es tan fuerte y que se esperaba más de Naoya Inoue y que regresará más fuerte para ser campeón del mundo. Platicaremos también de la polémica que desató Willybaldo García, fíjense, sí, Willy, ¿se acuerdan? Pues fíjense que Willy desató una polémica en Japón. En medios japoneses dicen que Willy no fue hospitalizado, que no fue llevado al hospital, que no llegó ninguna ambulancia como The Ring Magazine había dicho y que vieron a Willy desayunar a todo dar en el buffet. Circula esta foto donde Kenshiro Teraji hasta sale llorando inconsolable por no poder pelear con el Willy. También platicaremos del accidente fatal que sufrió el día de ayer Anthony Joshua, un accidente automovilístico donde murieron 2 personas desafortunadamente. Quédate hasta el final porque te prometo que este video no tiene desperdicio. La verdad es que ha sido la pelea más dura de mi vida. No me siento derrotado, me siento muy contento, feliz. Yo sabía que iba a ser una pelea difícil, pero volveremos más fuertes, me voy a preparar todavía más fuerte. Creo que se vio que venía bien preparado y volveremos porque mi sueño de ser campeón mundial no acaba aquí. Vamos para adelante. La verdad es que fue una pelea dura, difícil. Se sabía que él era un rival muy rápido, muy fuerte y que era muy explosivo, pero la verdad es que me sentí bien, me planté y en algunos momentos me sentí superior a él, más fuerte. Incluso en los últimos rounds sentí que mi cuerpo iba en ascenso, me costó entrar a ritmo, pero cuando estuve en ritmo creo que me vi mucho mejor que él. ¿Te ha sorprendido algo de lo que Inoue ha hecho durante la pelea hoy? ¿Te ha sorprendido en algo o esperabas cómo ha peleado él? Incluso la verdad esperaba más potencia, más fuerza. Creí que iba a ser una pelea todavía más dura. A pesar de que nos vamos con la derrota, yo me siento ganador, siento que hice un gran papel y siento que toda la gente lo vio. Mi carrera no acaba aquí, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando, porque como dije, con toda mi familia, con todo mi equipo, con todo mi país, me siento orgulloso y voy a seguir adelante. No voy a renunciar a mi sueño de ser campeón mundial, voy a seguir luchando por él. Esas fueron las palabras de David Picasso después de su pelea con Naoya Inoue este fin de semana en Arabia en la intitulada La Noche del Samurái. Pues les diré mi opinión como fan. A mi gusto Picasso lo hizo mejor que Nonito en la segunda pelea. Hizo un papel digno, no lo noquearon, hizo ver inclusive a un Naoya Inoue no tan poderoso, no tan mítico como lo hemos visto. Quizá lo que le faltó un poco a Picasso fue conectar más puntería y más velocidad, pero en general me parece que Picasso dio una digna actuación. Vi la pelea con más calma, vi las repeticiones y no lo hizo tan mal. Se le aplaude que se paró valientemente contra uno de los mejores libra por libra del planeta. Preparación no le faltó, corazón tampoco le faltó. A mi gusto llegó bien preparado, llegó bien decidido, solo que quizá la estrategia no fue la más adecuada. Vimos un Picasso en momentos muy visceral que se le dejaba ir a Naoya Inoue en cuanto este lo invitaba a entrar al intercambio, pero como les había dicho en videos pasados, no pasa nada y les sirve como experiencia. Al final la última palabra la tienen ustedes, el respetable público. ¿Qué opinan de la actuación de David Picasso? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog, si apenas acabas de descubrir este canal de box y te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas en este momento, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que estés bien al tiro con lo que pasa en el mundo del boxeo mexicano y internacional. La suscripción es totalmente gratis. Algo es cierto, en los últimos rounds Inoue aflojó mucho al grado que en su entrevista post combate Naoya Inoue dijo que estaba muy decepcionado con su actuación. Es decir, el mismo Inoue admite que estuvo flojo, que no lo hizo como él hubiera querido, le faltó punch a Inoue, ¿no creen? Picasso cumplió, se llevó a Inoue a la distancia, hizo un trabajo muy digno y a mi gusto lo hizo mejor que Nonito en su segunda pelea. Bien a secas Picasso. A mi gusto le faltó mucha más velocidad y puntería, siempre estuvo muy frontal al monstruo, no lo vimos hacer pasos laterales, no lo vimos rodearlo por la izquierda, le faltó puntería, hay cosas que corregir, pero fue una buena experiencia, la mejor experiencia. Y les cuento que en Japón se está haciendo viral esta noticia
noticia, la noticia de que aparentemente Willibaldo García nunca fue llevado al hospital de emergencia. Supuestamente algunos medios japoneses como el Yahoo Japón y estos influencers que te estoy señalando en la pantalla desde su cuenta de X aseguran que vieron al Willy comer bien a todo dar en el buffet y que la ambulancia jamás llegó, a pesar de que The Ring Magazine reportó que se habían llevado al Willy al hospital de urgencia. Sin embargo, te voy a decir que estos medios japoneses no muestran ni una sola evidencia, no muestran pruebas, no muestran evidencias, no hay fotos de Willy en el buffet. Esto nomás son dichos hasta ahora porque no hay ninguna evidencia, solamente pura palabra. Lo que sí muestran es la foto de Kenshiro Teraji llorando porque se quedó sin la oportunidad de pelear, pero que no se agüite. Lo más seguro es que la pelea se someterá a subasta y será reprogramada. Y esta nota que a Willy se le vio bien a gusto en el buffet dejando colgado a Teraji se ha vuelto viral en Japón y quería compartirla con ustedes a manera de curiosidad. ¿Qué opinan? ¿Willy estaba en el buffet o en urgencias? Como no hay foto ni prueba, yo defiendo al mexicano y yo creo en la versión de The Ring Magazine de que llegó una ambulancia por Willy. Mientras no haya fotos ni evidencias, todo es chisme. Creo que es un chisme y ustedes escriban sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Lo que no es chisme es que desafortunadamente el día de ayer Anthony Joshua sufrió un fatal accidente automovilístico. Al parecer él no iba manejando. Murieron 2 personas desafortunadamente en el accidente en la autopista Lagos Ibadan en Nigeria. El vehículo de Anthony Joshua chocó contra un camión estacionado dejando un saldo de 2 fallecidos. Muy desafortunado lo de Anthony Joshua, ¿no lo creen? Lo de Willibaldo, mientras no haya pruebas, son puros chismes. Y lo de Picasso, me alegra que haya salido con bien de la pelea. Enfrentó a uno de los peleadores más peligrosos del planeta. Hay que ver para adelante. Picasso ganó muchos fans con su actuación. Sus haters no lo vieron caer. Una derrota que sabe a victoria por todo lo que envolvió la noche del samurái. No fue una noche samurái redonda y vamos a esperar a Bryan el Destructor Mercado, quien pelea en febrero contra el ex campeón mundial Ryosuke Nishida en Japón, y de ganarle se medirá ante Naoya Inoue. Y si quieres que hagamos un análisis especial de Bryan el Destructor Mercado contra Nishida, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Y aquí te dejo un video que me quedó también bien chido y estoy seguro que te va a gustar. Te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.